tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Dicen que lo prometido es deuda y Elon Musk, el nuevo propietario de Twitter, está cumpliendo con la suya al sacar de los archivos internos de Twitter miles de documentos y mensajes que podrían demostrar el papel que tuvo esta red social en las pasadas elecciones presidenciales del 2020 para incidir a favor del candidato demócrata Joe Biden contra Donald Trump. El sábado, y de alguna forma retuiteando la primera entrega de las revelaciones del periodista Matt Taibbi tituladas Twitter Files, mensajes intercambiados entre la anterior gerencia mostraron cómo esa administración del pajarito azul había censurado deliberadamente el escándalo de Hunter Biden, evitando que los usuarios se hicieran eco de la exclusiva obtenida por el New York Post sobre los archivos personales que se encontraron en la computadora de Hunter. Y eso además con el objetivo de no perjudicar a los demócratas. Para recordarles parte de ese escándalo, en octubre del año pasado, el New York Post publicó un extenso reportaje sobre los polémicos correos electrónicos obtenidos de una laptop que Hunter habría dejado para su reparación en un taller de Delaware en abril del año 2019. Según la investigación periodística, de la que ahora obviamente conocemos muchísimos más detalles, entonces se mostraba cómo Hunter Biden había presentado en el año 2015 a su padre a un alto ejecutivo de una empresa de energía ucraniana, menos de un año antes de que el propio Biden, en ese entonces vicepresidente de Estados Unidos, presionara a funcionarios gubernamentales en Ucrania para que despidieran a un fiscal que estaba investigando justamente a esa empresa y que implicaría un claro conflicto de intereses. Según las revelaciones de Musk este sábado, algunas herramientas tecnológicas que originalmente se habían diseñado para moderar la conversación en Twitter con el fin de combatir el spam y las estafas electrónicas, comenzaron a ser usadas con fines políticos. Primero un poquito, después más a menudo y después constantemente. Para el 2020, las solicitudes de actores conectados para eliminar tweets se volvieron una rutina. Un ejecutivo le escribía a otro, más para revisar del equipo de Biden. A esa solicitud le respondía otra como manejado. Taibbi compartió incluso una captura de pantalla de enlaces a tweets que supuestamente el equipo de Biden quería eliminar, asegurando que ambas partes tenían acceso a esas herramientas, por lo que podían decidir e imponer por anticipado lo que debía censurarse. Y todo esto, de nuevo, para poder contribuir a disminuir el impacto de este escándalo sobre los negocios de Hunter Biden, que a día de hoy ya sabemos que podrían llegar a involucrar al propio presidente y a su entorno familiar. Un auténtico golpe a la ya cuestionada independencia informativa que pone de manifiesto nuevas evidencias de la manipulación mediática del mainstream media para perjudicar al candidato republicano y que, sumado al secretismo con el que el Departamento de Justicia y el FBI ocultaron de igual forma al pueblo americano la investigación que tenían ya en curso, pues deja más que interrogantes. Bueno, pues en este caso ya no estamos hablando solamente de sospechas, sino que se está hablando de evidencias, cosas concretas que han salido a la luz pública a través de esos mensajes. Y vamos a hablar de ello, obviamente, con el doctor Rafael Marrero, economista, escritor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Él es además autor del podcast La amenaza a China, que pueden seguir en nuestro canal en americatv.com. Y Dan Garza, presidente de la Iniciativa Libre. También, Dan, un abrazo y muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos en el día de hoy. Claro que sí. A ver, quisiera comenzar con todo esto. A ver, lo que se pone de manifiesto es la injerencia en esas elecciones para poder perjudicar a un candidato en pro de ayudar a otro. Y esto deja, como decía, ciertos cuestionamientos. El primero de ellos es que nos limitan a la opinión pública al menos la posibilidad de pensar, ya no de elegir, de pensar y de decidir por nosotros mismos qué es verdad y qué no es verdad. Quiero empezar contigo, Dan. Sí, no, Marian, tú lo has dicho, la injusticia aquí fue que el gobierno, específicamente la administración de Biden y la FBI, mantuvo pláticas con el equipo de Twitter y parece que les presionó al equipo de Twitter para disminuir voces opuestas y elevar voces favorables. Elon Musk lo ha dicho, si Twitter le está haciendo favores a un partido antes de una elección, cerrando cuentas de voces opuestas,
esto es la definición de una interferencia electoral y últimamente esto resulta, Marian, en un golpe directo a la democracia. Yo creo que te hace perder la confianza en la parcialidad de nuestras instituciones, daña, yo creo que debilita y lastima lo que es el sistema democrático. ¿Cuál es tu opinión, Rafael? Porque nosotros hemos hablado de este caso ya anteriormente, tristemente, cuando la opinión pública, una parte de la opinión pública hablaba de la politización de la justicia, con esa decisión que decía precisamente Dan, de ocultar una investigación federal que llevaba en curso 2 años para que no pudiera incidir en la decisión de quizá alguna parte de ese electorado que dejara de votar por un candidato y se favoreciera por otro. Pero esto pone muchos más serios cuestionamientos porque ya esa red social de la que estamos hablando no es tan asépsica como nos quieren decir. Ya no son solamente carriers, sino que intervienen directamente en las decisiones. Sí, estamos hablando de un plan organizado de colusión, de interferencia a nivel electoral por parte de un medio de prensa y de información pública muy importante. Por un lado, suprimen la información del sector conservador a través de lo que se llama shadow banning y a través de filtración de contenido para suprimir el discurso conservador en el país. Por otro lado, conspiran con el Partido Demócrata, con la maquinaria demócrata, para decidir qué temas van a permitir filtrar y no a los ojos del público. Entonces, estamos hablando de todo un plan bastante bien puesto en escena para suprimir información y cambiar el resultado de una elección presidencial en el país, en la principal democracia del mundo. Aparte, yo creo que vamos a pedirles a nuestros compañeros, de todas formas, que nos pongan esos twitters con esa información exactamente que ha dado pie a las filtraciones por parte de Elon Musk. Vamos a ver la primera información, no la podéis poner en pantalla. El 14 de octubre del 2020, el New York Post publicó Correos secretos de Biden, una exposición basada en el contenido de la computadora portátil abandonada por Hunter Biden. Bueno, esa es una de las placas. Vamos a seguir viendo, por favor, si me podéis poner las siguientes para que podamos decirle al público cuáles fueron exactamente esas intervenciones, porque una de ellas decía que las prácticas de tratar de alguna forma de combatir el spam y las estafas electrónicas se habían convertido en algo político que se utilizaba al principio un poquito, luego más a menudo y al final fue una constante. De hecho, ahí dice, Twitter tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, eliminando enlaces y publicando advertencias de que publicarla podría ser inseguro. Twitter bloqueó la transmisión de mensajes directos, una herramienta reservada para casos extremos, por ejemplo, la pornografía infantil. Dan, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que esto debería de hervirle la sangre a todo americano que cree en un gobierno arrendado, limitado, en cualquiera quien valoriza lo que es la democracia. Marian, yo creo que esto de mover las palancas de la máquina gubernamental, primero de un partido y luego la administración, para favorecer a otro partido o a un partido de un candidato sobre otro, es serio. Yo creo que lo más serio en todo esto de que yo he leído relacionado al escándalo de Twitter es como la FBI parece que también metió mano negra en todo esto. Yo creo que es un escándalo de mayor gravedad al saber que la agencia policíaca encargada de investigar crímenes y violaciones al nivel federal, una organización netamente partidista quien actúa de esta forma a favor de un partido político y en contra de otro, es un descaro. Y yo creo que ignorando actos criminales de un partido y buscando otros crímenes inexistentes de otro partido, es increíble. Y esto demuestra además muchas cosas, Rafael, que también lo hemos comentado en esta mesa. Yo a día de hoy estoy todavía por ver qué cadena nacional o qué cadena fuerte en español por lo menos se ha tomado a la labor de dar esta noticia y que ustedes en su casa tengan la oportunidad de decidir cuál es su verdad, pero ponerla sobre la mesa. Porque aquí hay algo extremadamente grave y es que no solamente ya se está hablando de desinformar, sino de ocultar información, de que ustedes en su casa no tengan acceso a esa información. Y eso es extremadamente grave, Rafael. No, en definitivo, yo creo que de hecho tu programa ha sido uno de los pocos puntos donde se debaten estos temas, porque realmente es suprimida la información.
suprimida, eliminada, removida por completo. Hay un control editorial sobre la narrativa y sobre lo que el pueblo votante y de este país puede escuchar, con el propósito de formular una opinión muy definida y una narrativa que sea a favor, no ya de la administración, sino del régimen, porque se trata de un régimen, que no quepa la menor duda, del régimen político de izquierda que está en el poder. Y uno de los factores más importantes es no solamente ese control, sino la demonización y la polarización a extremis que se lleva contra quienes no opinan diferente. Y les pongo un solo ejemplo. Elon Musk hace 8 meses era el gran mesías, el encumbrado completamente, porque además había inventado un coche que no necesitaba gasolina, que es lo que más les gusta a ellos. Ahora, de la noche a la mañana, él mismo está temiendo por su vida. Bueno, pues vamos a recordarles también que otras informaciones salieron en esos primeros twitters. Vamos a pedir a nuestros compañeros que nos suban, por favor, esas declaraciones. Dice, la respuesta de Twitter fue que la historia de la computadora portátil de Hunter había sido eliminada por violar la política de la compañía sobre materiales pirateados, pero la decisión se tomó en los niveles más altos de la empresa sin el conocimiento incluso del director, de Jack Dorsey. Es decir, esto se lo manejaron entre ciertas partes de la gerencia muy amigos de la izquierda y ni siquiera al director le comunicaban esas informaciones, pero llegó a un punto incluso, Dan, en las que estaban comentando que había el equipo de Biden, supuestamente, tenía control sobre las informaciones que se iban a dar y las que no. Por ejemplo, a la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, le bloquearon su cuenta por tuitear sobre la historia de Hunter, lo que provocó que Mike Harm, miembro de la campaña de Trump, escribiera una carta donde decía, al menos puedes fingir que les importan los próximos 21 días previos a las elecciones. Es decir, esto fue, censuraron cuentas, censuraron mensajes, pero que el equipo, uno de los equipos candidatos a la presidencia, tuviera control por adelantado sobre lo que se debería o no se debería publicar. ¿Qué opinas sobre esto, Dan? Preocupante eso. Mire, sabemos que organizaron juntas semanales con el equipo de Twitter y un equipo de 7 agentes de la FBI junto con esos correos electrónicos que se andaban mandando uno al otro con la campaña de Biden y luego después con la administración de Joe Biden. Sabemos que el asesor legal de la FBI se fue a trabajar para Twitter y estuvo involucrado en esas juntas. ¿De qué hablaban? Bueno, mire, sabemos que en toda instancia, en cuestión de cuentas censuradas, suspendidas, cuentas bloqueadas, siempre fueron conservadores, siempre fueron republicanos, personajes de la derecha quienes sufrieron la vara, como quien dice, y aparentemente al mismo tiempo actuaron, como tú has dicho, Marian, para prevenir la proliferación del escándalo que amenazaba manchar la candidatura de Biden y además yo creo que todo esto fue una interferencia electoral no solamente del equipo de Twitter, pero de la FBI y agencias federales, que no solamente se doblaron las manos, sino actuaron como actores en todo esto, cómplices en tapar el escándalo. Y tú lo has dicho, si no por Elon Musk, todo fuese quedado al nivel de solo conspiraciones y conjetura. Y ahora el hombre está diciendo de que no es un suicida, que no está considerando suicidarse, porque como tú dices, teme por su vida. Por supuesto que teme por su vida. Y al pasado me remito. Ahora, Rafael, esto ha ocurrido en el pasado, pero tenemos un presente, que es una investigación federal que todavía está abierta, que nos enteramos más por las propias filtraciones de gente del FBI, de gente del entorno, que por el propio Departamento de Justicia o por la propia cabeza de las agencias federales, de la agencia federal. ¿Qué va a pasar con esa investigación? Los republicanos han prometido que cuando tomen control del Congreso va a haber, obviamente, van a pedir explicaciones y van a pedir comparecencias. Pero ¿llegaremos a saber algo? Porque al nivel de lo que estamos conociendo, ¿llegaremos a saber realmente algo? Van a paso de tortuga realmente en este proceso. Y es preocupante y alarmante porque existe un cuerpo de conocimiento, existe tanta abundancia de información, de pruebas que realmente son ineludibles, están ahí claras, están plasmadas. Imagínense que estamos hablando de terabytes de metadata que ha sido recuperada de la famosa laptop y estamos hablando tan solo de esa información. Cuando a eso le sumas toda la información de Twitter,
de los emails, se pueden establecer relaciones directas entre los actores que participaron en esta conspiración. Aquí, vuelvo y repito, ha habido una conspiración tipo RICO y debe haber un encauzamiento criminal, se debe convocar a un gran jurado federal y deben pagar las consecuencias, porque el problema más serio, Marian, es que se está perdiendo fe en la República, en sus instituciones de ley y orden, y eso es precisamente la antesala a la toma del poder por los marxistas, como lo hemos visto a través de todo el mundo. Pero aparte, a ti te pueden desinformar, pero cuando evitan que tú conozcas la información, a veces en algunos casos es más peligroso. Por ejemplo, dan a nosotros, al público hispano, si las cadenas nacionales o las cadenas, por ejemplo, CNN Español, etcétera, evitan hablar sobre todo esto. Y estoy dando datos concretos porque incluso la propia presidenta de CNN, en el momento que yo publiqué hace mucho tiempo el tema de la laptop, me dijo, es que los otros medios no lo dan ni nosotros tampoco porque es no es cierto. Y le dije, ¿y tú cómo sabes que no es cierto? Deja por lo menos ante la mesa la posibilidad de que el tiempo demuestre si es verdad o no, porque hasta este momento, quiero decir, aseguro lo metieron preso. Pero eso fue lo que ocurrió antes y eso es lo que está pasando precisamente ahora. Se está perdiendo la posibilidad de mirar por la patria, por mirar por un partido. Y yo creo que ante todo está la patria, después están los partidos. Eso es, debe de haber esa parcialidad. Mire, ya tienen los sindicatos a su favor, ya tienen los profesores de las universidades a su favor, ya tienen Hollywood a su favor. Fíjese que al mismo tiempo, esto que ya tengan también el gobierno y las agencias policíacas, es una ventaja enorme que las plataformas digitales ahora se unan a favorecer y los medios sociales a favorecer el Partido Demócrata. Esto es buenísimo si eres demócrata, pero como han dicho ustedes, al mismo tiempo debilita, daña lo que es el sistema de democracia si eres un republicano conservador. Pero este péndulo puede cambiar de repente, no debe de favorecer el gobierno a un partido o al otro. Esto es algo gravísimo y mire, ahora que la máquina del gobierno está a tu lado, óyeme, esto es malísimo para la confianza que tenemos en nuestras instituciones. Ahora, Rafael, estamos hablando de esa posible comparecencia en el Congreso, pero por los datos que se saben en este momento, si ya lo de Hunter Biden podía ser polémico, ahora ya hay implicaciones directas que podrían salpicar al propio Joe Biden y al entorno familiar de Joe Biden. Hay mails, hay mensajes que demuestran supuestas comisiones que se habrían manejado y eso se sabe afuera de la galería, pero sí, forma parte de esa investigación. Mariana, hay una carpeta, un dossier bastante extenso que no fue el que preparó falsamente el señor Steele, sino el dossier de toda la información que contiene esas laptops y de toda la información de la corrupción que han cubierto de manera tendenciosa y a propósito, que han conspirado para suprimir tanto los big techs y que salpican directamente al primer mandatario y su familia, quien está totalmente controlado por el Partido Comunista Chino y por actores extranjeros. Ahora, yo me quiero imaginar qué hubiera sido si esto hubiera sido del otro bando. ¿Qué hubiera pasado? O sea, si entraron en Mar-a-Lago de la forma que entraron por unos supuestos archivos que se llevaron, el hecho de que esto no se esté investigando, yo no se lo tengo que contar, usted está en su casa, simplemente piénselo. Bueno, pues en estos minutos finales le quiero pasar el tiempo a nuestros invitados. Dan, ¿cuál sería tu conclusión sobre esto? Que obviamente no es una conclusión, al menos es un avance. No, mire, yo le insto al Partido Republicano que ahora va a tomar el liderazgo, que inmediatamente formen o convoquen juntas, investigaciones sobre este caso. Esto se tiene que parar ya. No hay tiempo, es urgente, debe de ser prioridad. Rafael. El futuro de nuestra república está sobre la mesa. No estamos hablando de temas conspirativos, ni estamos hablando de teorías falsificadas. Ha quedado constatado que este régimen que está en el poder desde la Casa Blanca está haciendo todo lo posible por derrumbar este país, por destruir sus instituciones y queda en manos de esa minoría que acaba de tomar el poder en la Cámara de Representantes, traerlo ante la justicia y de que cumplan los culpables. Pues le quiero agradecer a los dos que hayan estado con nosotros. Obviamente es extremadamente importante, incluso lo digo como periodista, como medio de comunicación, que de alguna manera se busque esa asepsia. Si no se busca la asepsia, al menos que haya equilibrio. Que si tienes 600 medios de comunicación que te están dando una información,
los conservadores se preocupen a que existan al menos 2 o 3 donde el resto de esas informaciones que nos están dando puedan estar sobre la mesa. Como les digo siempre, yo no tengo que decidir cuál es su verdad, pero mi única misión es que ustedes tengan todo sobre la mesa para que puedan decidirlo por ustedes mismos. Y eso realmente creo que es la misión y la esencia del periodismo.